Bueno, entonces, pues en nombre de toda la Junta Directiva de Asorreuma, quiero agradecer muy especialmente a la doctora Lisbeth Acuña, que nos acompaña el día de hoy. La hemos invitado porque existen muchas inquietudes, muchas observaciones, muchas sugerencias, y por qué no decirlo también mucha ignorancia de parte de nuestra sobre el quehacer de la cuenta de alto costo y la cohorte de artritis reumatoide. Es fundamental que nosotros seamos absolutamente conscientes y sepamos exactamente qué es lo que busca y qué es lo que pretende la cuenta de alto costo que nos atañe a nosotros como reumatólogos en el manejo, por decirlo así, de la información de los pacientes de artritis reumatoide. Les ofrezco disculpas por la tardanza en haberme conectado, pero desafortunadamente Ibagué en este momento tiene algo de desorden público. De hecho, no me ha sido posible salir del consultorio, así que si de pronto hay alguna dificultad técnica o algo es porque puede que la banda de internet no sea suficiente. Pero bueno, quiero entonces darle la palabra a la doctora Lisbeth, que nos presente un poco su saludo. Y la modalidad en que vamos a hacer este conversatorio es de una manera bastante informal. Les voy a pedir el favor que todas las preguntas que ustedes tengan las pueden hacer levantando la mano. Yo trataré de ir dando la palabra en orden. Y si por alguna razón omito, no veo esa mano levantada, pueden escribir en el chat también la pregunta que ustedes tienen. No sé si antes de empezar alguien quiere hacer algún comentario o vamos a dar de una vez la palabra a la doctora Lisbeth, que nos acompaña. Bueno, doctora Lisbeth, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muchas gracias, doctor Fernández. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por este espacio que vamos a compartir en estos momentos. Hoy me acompaña también dos personas que son muy importantes para el trabajo que hacemos en la cuenta de alto costo y son dos coordinadores, el coordinador de gestión de riesgo, que es el doctor Luis Alberto Soler, y la coordinadora de auditoría, que es la doctora María Teresa Daza, quienes también pues, vamos a participar en este conversatorio, que vamos a tener la oportunidad de conversar con ustedes, de aclarar algunas inquietudes y sobre todo de nosotros poderles mostrar algunas cosas importantes y relevantes que vemos y que a veces eh, probablemente no salimos de lo que es, por ejemplo, o lo que significa tener la información de artritis reumatoide, pero esto cómo les impacta a ustedes en la gestión, en el riesgo reputacional, en su riesgo operativo y sobre todo en las decisiones que se toman y que impactan en las políticas públicas del país, solamente por tener un dato de los pacientes y pues no olvidar que estos pacientes son estos datos que tenemos. Detrás de estos datos hay las personas importantes y que significan mucho para todos los que trabajamos en el sistema de salud. Yo quisiera empezar con una pregunta que puede ser obvia la respuesta, pero sé que muchos de nosotros podemos no tenerlo claro. ¿Qué es la cuenta de alto costo? ¿Qué es lo que hace la cuenta de alto costo? ¿Quiénes son la cuenta de alto costo? Bueno, doctor, la cuenta de alto costo es un organismo técnico del sistema de salud. Es creado en el año 2007 por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda. Somos una entidad mixta porque administramos recursos públicos, ahorita les explico por qué, pero tenemos una autonomía en nuestra regulación que se rige bajo el derecho privado. Por ser un organismo técnico, somos autónomos. ¿Cómo o con qué condiciones se crea la cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué nace la cuenta de alto costo? La cuenta nace por una necesidad en el sistema de salud en el año 2005, en donde
se identifica que para poder hacer un equilibrio financiero dentro de las entidades, como se basa nuestro sistema en el aseguramiento, las entidades pues tienen una concentración de pacientes de alto costo. Unas EPS tienen más pacientes de alto costo que otras, pero nosotros tenemos la libre elección de definir o designar la EPS que queramos y de escogerla. Entonces, teniendo en cuenta eso, el ministerio no puede asignar igualitariamente los pacientes de alto Andrés, el costo. audio es muy malo, Andrés, el audio es muy malo, se está repitiendo algo, por favor, verifique. ¿Me escuchan bien? Sí, allí mejoró Sí, se al escucha tener bien, doctora. todos, De al pronto tener por los micrófonos cerrar el cerrados. micrófono. Perfecto. Doctor, lo tiene en mute. El micrófono para que puedan escuchar todo. Todos los micrófonos los, vamos a tenerlos cerrados, incluido el mío. Perfecto, doctor, gracias. Entonces, teniendo en cuenta que el ministerio no puede distribuir los pacientes de alto costo porque tenemos una libre elección de la entidad donde queramos que nos atienda, pues tiene que crear una compensación a través de recursos económicos de la misma UPC entre las entidades. Entonces, la cuenta es un fondo interasegurador que tiene varias funciones en el sistema de salud, pero dos son principalmente sus funciones. Uno, hacer la evaluación y monitoreo de las entidades del sistema de salud, aseguradoras y prestadores en la gestión de riesgo de las enfermedades de alto costo. Es decir, poder a partir del corazón que es nuestro sistema de información, que es el corazón de la cuenta, poder identificar en dónde están los pacientes concentrados, cómo están siendo atendidos para poder garantizar tres componentes o poder visibilizar tres componentes que son necesarios en cualquier sistema de salud, según lo dice la OMS. Magnitud de las enfermedades, tendencia de ese riesgo y el acceso a los servicios. Entonces nosotros hacemos a partir de la información la identificación de esto. ¿Para qué? Para poder conocer si cumplimos las metas del Plan Decenal de Salud Pública, si cumplimos con las metas propuestas o los indicadores trazados en las rutas integrales de atención, porque somos un insumo, no el único, pero sí un insumo de todas estas políticas, si cumplimos con las metas del Plan Nacional de Desarrollo y con los COMPES, también estamos en COMPES o también en en instancias internacionales como la OCDE y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entonces, de desarrollo sostenible, y esto hace que esta información trascienda ¿a qué? Al ajuste o desarrollo de nuevas políticas públicas. También somos un insumo importante para el Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, el IETS, para el Instituto Nacional de Salud, para la Superintendencia Nacional de Salud en sus competencias de inspección, vigilancia y control, para el Departamento Nacional de Planeación y, por supuesto, para los ministerios, además de la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, que son los organismos de control. Entonces, esta información es supremamente importante cuando hay no solamente la evaluación y monitoreo de unos indicadores, nosotros publicamos todo lo que nosotros podemos procesar en información y por eso es tan importante y recalcamos siempre y trabajamos con las entidades de la mano para poderlas apoyar en este proceso, no solamente de construcción de una información, de un dato, sino de la interpretación y sobre todo del impacto que esto implica en la toma de decisiones. Y hay que ser conscientes.
Hay que ser conscientes de esto porque a veces no es por cumplir una norma que se hace esto, sino de aquí parten decisiones muy importantes que pueden afectarlos favorable o desfavorablemente a todos los actores del sistema. Entonces, tratamos de hacer las cosas en esa función de evaluación y monitoreo a partir de la información y de la mejor manera posible. Y por otro lado, tenemos una función específica que es aplicar un mecanismo de ajuste por riesgo a la unidad de pago por capitación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Como nuestra UPC es plana, es decir, solamente está ajustada por edad, por algunas condiciones geográficas, sexo, pues hay un reconocimiento de la operación en algunas zonas geográficas, pero no está ajustada por riesgos. Entonces se tiene que hacer una compensación por esos riesgos para lo que les decía inicialmente, poder compensar ese desequilibrio financiero entre las entidades, porque en unas se concentra más el alto costo que en otras, y eso tiene que compensarse de alguna manera. Entonces, ese ajuste lo hacemos a partir de la información que ustedes nos suministran, de acuerdo con la EPS que tengan su contrato, y ese ajuste por riesgo se hace a las EPS. ¿Para qué? Para que se compense la desviación del alto costo en estas enfermedades. Entonces, a unas les va bien porque pueden tener unos muy buenos indicadores de gestión en artritis. Este mecanismo está en propuesta para poder trabajarlo ahorita que va a quedar pues en la inclusión del COMPES, en el ajuste del COMPES, y estamos con esta información desde el año 2015 recogiendo la información de artritis reumatoide, pero hasta ahora que ya tenemos 5 años y que tenemos que tener una maduración del sistema de información, se supone que ya tenemos que aplicar este mecanismo de incentivos, que lo único o el único propósito que tiene es no solamente hacer o aplicar ese mecanismo de ajuste, sino poder generar unos incentivos que beneficien los procesos de atención con calidad en los pacientes. Entonces, la EPS que haga muy buena gestión en los pacientes con artritis reumatoide, pues por supuesto que va a tener una compensación importante, pero ¿de quién viene esa compensación? No de recursos adicionales, sino de las CPS que hacen una mala gestión. Entonces, por eso las CPS tienen que empezar a competir, a tener unos muy buenos programas de atención en artritis reumatoide para que no tengan que devolver recursos. Y esto beneficia únicamente al paciente. Cuando estos incentivos se generan para beneficio del paciente, pues por supuesto que vamos a apuntarle a la calidad y allí tenemos la oportunidad de ver una mejora en la eficiencia. Entonces, yo pago más, puede ser por un paciente, pero con un beneficio retribuible que son unos muy buenos indicadores, o pago menos y también tengo la misma calidad del proceso de atención de los pacientes con artritis reumatoide. Uno de nuestros indicadores principales, por supuesto, es el DAS28 y otros indicadores que tienen el proceso de atención y el proceso de diagnóstico, perdón, y el proceso de atención. En este momento, pues tenemos más de 90,000 pacientes identificados con artritis reumatoide y con base en los hallazgos que nosotros tenemos en la última medición de artritis, pues vimos unos antecedentes importantes en donde hay un cambio en el comportamiento de los casos incidentes. Por supuesto, en el año 2020 disminuyeron esos casos en un 8.1% con respecto al año anterior por un efecto que fue el efecto probablemente de la pandemia, en donde las personas no asistían a los diagnósticos, a las consultas y por supuesto se disminuyó el número de pacientes incidentes en esta enfermedad. Perdón un segundo, conecto mi computador.
Aquí, entonces, es importante tener en cuenta que estos casos que no se pudieron diagnosticar, pues se tienen que diagnosticar de acuerdo con el cumplimiento de los protocolos, pero también hay un incumplimiento o vimos un incumplimiento en la medición del DAS28, a pesar de que los reemplazamos por otras clinimetrías que ahorita pues María Teresa nos va a comentar, y en donde vemos que si no veníamos realizando el DAS28 en los pacientes, pues mucho menos con el efecto de la pandemia, se vio esa disminución, y también, por supuesto, en la medición del HAC en estos pacientes con artritis reumatoide. Entonces, esto tiene un impacto, por supuesto, positivo en la gestión que nosotros medimos, en ese monitoreo que hacemos para que los pacientes tengan un muy buen proceso de atención, que es nuestro fin último y nuestro propósito último, que generamos información y herramientas para todos los actores del sistema, pero que les sirva para mejorar, para identificar esas oportunidades de mejora y podamos tener un impacto positivo en la población con artritis reumatoide. Entonces, esto impacta en estas políticas que les acabo de decir, pero en este momento, ustedes saben que estamos construyendo un plan decenal de salud que tiene vigencia hasta el 2021, generando muchísima información para el ministerio, y esta información, por supuesto, tiene que ver con la que nosotros capturamos a través de lo que ustedes reportan a las EPS, y nos permite, por supuesto, suministrar cómo vamos en esas rutas integrales de artritis, cómo evaluamos, cómo estamos en el ranking de qué IPS tienen mejores resultados y cómo con las EPS pueden lograr aún más y mejores resultados. Y el mecanismo de incentivo de artritis, que como les digo, es una de las deudas que tenemos como en el sistema de salud con los pacientes, pero que ya hablamos con el ministerio para poder tenerlo por fin este año, y que podamos tener un mecanismo de incentivos hacia la gestión de artritis. Los mecanismos, teniendo en cuenta que son ajustes a la UPC, son directamente realizados ¿a quiénes? A los aseguradores. Y por eso los aseguradores tienen que contratar o hacer acuerdos de pago con incentivos a la gestión con los prestadores para que formen parte también de esos incentivos que ojalá se puedan trasladar en beneficio o traducir en beneficio para los pacientes. Entonces, pues doctor, creo que es el resumen como básico de lo que nosotros hacemos, pero me gustaría pues darle la palabra ahorita a María Teresa y luego a Luis Alberto para que nos muestren no solamente lo que nosotros hacemos, sino que ustedes vean lo que observamos en ese proceso de atención a través del mecanismo de auditoría que aplicamos, y que esto va más allá del reporte de un dato. A nosotros no nos interesan las bases de datos que cargan a la EPS, sino nos interesa lo que esté en la historia clínica que ustedes manejan para nosotros capturar la información de allí, poder verificarla y que sea una información totalmente confiable para el país y para la toma de decisiones. Y por supuesto, las herramientas que nosotros tenemos disponibles para ustedes, en donde pueden ir revisando cómo se gestionan sus cortes día a día, semana a semana, mes a mes. Es un sistema de información que facilita el flujo de datos, que no tiene que llenar ni generar reprocesos entre las entidades, y que está disponible para todos ustedes, y no solamente que sirva para ver su gestión, sino para generar conocimiento, porque eso es lo que queremos a través de la asociación, que podamos promover la investigación que nos permita impactar en la verdadera política pública que necesita el país, tener evidencia de país, y que ustedes se sientan orgullosos que es el Registro de Información Nacional, que tiene mucho más pacientes que otros países, más de 90.000 pacientes seguidos ya hace 5 años
en donde podemos empezar a explotar esta data y empezar a difundir y transferir ese conocimiento no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional y trascender. Esta información es de ustedes y es para ustedes, pero tenemos que entre todos contribuir a que cada vez sea más robusta y más precisa para que no solamente sirva para difundir, sino para tomar mejores decisiones. Entonces, María Teresa, si quieres, te doy la palabra. De que María Teresa nos ilustre un poco, yo quiero recalcar eso que estaba diciendo la doctora Lisbeth, y es que nosotros tenemos una cooperación ya establecida, cuenta de alto costo a Sorreuma, y yo soy un convencido de que una base de datos tan grande como esta es difícil de conseguir en cualquier parte. Creo que somos unos privilegiados y la información está allí para que mediante la plataforma que tiene la cuenta de alto costo diseñada podamos utilizarla. Sea esta la ocasión para invitar a que tengamos en mente que allí podemos hacer muchísimos trabajos que pueden seguramente redundar en beneficio aún mayor de nuestros pacientes. Si bien soy un defensor a ultranza de la cuenta de alto costo, creo que también hay muchas inquietudes de los colegas que en unos minutos vamos a tratar de resolver, porque también hay que decirlo abiertamente, muchos sienten que la cuenta de alto costo no es de ellos y simplemente es un requisito harto que me toca llenar una cantidad de datos que muchas veces el trabajo que yo hago en mi consultorio con mi paciente es menospreciado, por decirlo de alguna manera, o pasa desapercibido porque no estoy en la maraña de una gran IPS con estos programas. Entonces, el tema se vuelve muy complejo para el reumatólogo. Y por eso estamos aquí, porque queremos que todas esas dudas que muchos tienen, que muchos expresan, esas inquietudes, las podamos de pronto plantear abiertamente. No interrumpo más a María Teresa, que sé que nos tiene algunos datos también muy interesantes. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Yo voy a hacerles una presentación muy concreta. Voy a compartirles mi pantalla. Por favor, me confirman si la están viendo en este momento. No todavía. No. A ver. Ahí. Sí, señora. Sí. Bueno. Entonces, bueno, una de las cosas importantes que hacemos durante todo este proceso es validar que esos datos que todas las entidades nos reporten pues sean reales. Sabemos que, como decía el doctor Fernández hace un momento, pues tener una base de datos de esta tan grande hace que pues tengamos que asegurar que esa base de datos sea veraz, tenga información real, pues para que se puedan hacer los análisis en los diferentes aspectos y de acuerdo con lo que hemos establecido en los diferentes espacios de trabajo conjunto, no solamente con la CPS, sino como ustedes como asociación. Entonces, desde la coordinación de auditoría, una de las alcances más importantes es ver qué pacientes nos reportan, ¿sí? Si esos pacientes que nos reportan en realidad tienen esos diagnósticos bien soportados para poder confirmar que en efecto sean pacientes que tienen estos diagnósticos de artritis. Entonces, en la auditoría que terminamos hace 3 meses más o menos, la terminamos este año, pero que corresponde a toda la corte de junio del 2019 o julio del 2019 a junio del 2020, identificamos algunos casos en donde definitivamente tuvimos que verificar y buscar de acuerdo con la información y los soportes que nos anexan las CPS y no encontramos datos en en 3.474 pacientes de 37.000 pacientes que auditamos. Eso corresponde a un 9.2%. Si yo lo comparo con las cortes o los periodos anteriores, en el 2018 ese porcentaje de inconsistencias que denominamos nosotros a esos casos en donde no podemos confirmar el diagnóstico, en el 2018 ese porcentaje era del 18.8. En el 2019 ha mejorado, había bajado al 5.5, pero en el 2020 volvió a aumentar al 9.2. ¿Y por qué?
Porque nosotros siempre vamos a mirar el soporte, la historia clínica, en dónde está registrada toda la información que nos permita ver desde el punto de vista clínico, paraclínico, la existencia de la enfermedad. Y por eso es tan importante que ustedes dejen registrado muy bien la información en sus historias clínicas. Sabemos que ustedes hacen unos exámenes físicos supremamente completos, tienen la información de los paraclínicos, pero eso no siempre está reflejado o registrado en las historias clínicas y creo que es la debilidad más grande que se puede tener. Entonces, siempre que nosotros terminamos una auditoría, los convocamos a la asociación para que nos acompañen algunos expertos a revisar algunos casos en donde, pues obviamente por el perfil y el alcance nuestro, desde el punto de vista administrativo de auditoría, pues hay unos casos que se nos salen de las manos y no podemos confirmar estos diagnósticos. Para eso ustedes nos ayudan a orientar y a despejar una serie de inquietudes, pero también de esos comités salen algunas recomendaciones que salen de ustedes mismos para ustedes mismos, porque definitivamente nos dicen, venga, definitivamente las historias clínicas tienen que ser claras, deben permitir confirmar esos diagnósticos, no solamente colocar un CIE-10, sino incluir todos los hallazgos clínicos y paraclínicos que nos permitan confirmar el diagnóstico. Que aunque el paciente sea valorado por cualquiera de los especialistas que están definidos, ya sean reumatólogos, internistas, familiaristas, pues tenga la descripción nuevamente de esos hallazgos. Y hay unos formatos que desafortunadamente hemos evidenciado en algunos prestadores que tienen unas estructuras, pero que no corresponden a lo que en realidad registran en la descripción de la atención del paciente. ¿A qué me refiero con esto? Hay algunas historias clínicas que vienen en un formato, en donde en el formato viene como toda la descripción incluso de la información que se debe reportar a la cuenta de alto costo. Y dice, por ejemplo, que tienen subluxaciones interfalángicas o que tienen hallazgos al examen físico, pero en otra parte de la historia clínica, que no es ese formato, pero es del mismo paciente, en el mismo proceso de atención, dice que el paciente no tiene ningún hallazgo. Entonces, obviamente esto para nosotros genera cierto grado de confusión porque decimos, ¿a quién le creemos? ¿Al formato de la historia clínica o a lo que se escribe en otra parte en la descripción? Entonces, a esto también creo que es importante que lo tengan presente. Sabemos que muchos de los sistemas de información que se establecen en las diferentes IPS, pues son para agilizar el proceso y no de pronto estar diligenciando una serie de campos que entendemos que teniendo en cuenta la resolución, pues pueden ser desgastantes. Pero obviamente esto no puede reemplazar la descripción del análisis que se hace como tal en una atención, en un proceso de atención completo de un paciente y pues muchas veces puede venir una información descrita en un formato, pero en el análisis venga una información completamente diferente. Creo que esta es la primer gran hallazgo que identificamos en estos casos en donde pues para nosotros es totalmente incongruente la información entre un lado y otro y pues obviamente no podemos confirmar finalmente cuál es el dato real. En cuanto al estado de la enfermedad, de la actividad de la enfermedad, el año pasado, por allá en el mes de septiembre, nos llegó una solicitud directamente de ustedes diciendo, mire, definitivamente por el tema de la pandemia van a haber casos en donde nosotros no podemos tomar el DAS, pero permítanos hacer otras pruebas como son el Rapid3 o el SEDAI o el SDAI. Y nosotros dijimos, claro. Nosotros empezamos a capturarlos, eso no está establecido como resolución como tal, pero dijimos vamos a capturarlo como una información adicional porque finalmente es lo que nos permite también evaluar pues cómo están estos pacientes. Y encontramos que, por ejemplo, para el DAS 28, el 53.41% de los pacientes se hizo. Pues finalmente solamente fueron como los 3 últimos meses a junio del 2020, de marzo, abril, mayo y junio, en donde de una u otra manera le impactó la pandemia, pero encontramos que al 53.41% de los pacientes se le hizo el DAS. Solamente al 0.09 de los pacientes se le hizo el RAPID, al 0.71 se le hizo el SEDAI y al 0.04 el SDAI. Entonces, pero quedó un 45-75 pacientes de la población en donde no se le hizo, y estoy hablando de todos los casos que pudimos auditar y que no tuvimos glosa, obviamente, ¿no? Porque pues en los casos en donde definitivamente, como les mencioné hace un momento, no podíamos confirmar el diagnóstico, pues para nosotros no tuvimos en cuenta esos casos aquí. Y de acuerdo con esto, en este 53, o mejor, con este 54.25 de los pacientes en donde se les hizo alguna de las plurimetrías para evaluar el estado de la actividad de la enfermedad,
vimos que el 55.86 tenía remisión, el 16.80 tenía baja actividad, pero en los que estaba activa la enfermedad estaba en el 27.34, que si lo comparamos con el periodo anterior, pues aumentó porque estaba en un 24.34. Y esa fue una de las preguntas que creo que comentamos en el comité de expertos, de por qué pudo haberse presentado esta situación. Lo mismo según según el DAS y según el CEDAI, pues estos fueron los resultados en remisión, baja actividad, moderada actividad y alta actividad. Y pues miren los resultados en cada una de las clinimetrías que se hicieron. Otro de los temas importantes que evaluamos, y estos lo hicimos en la población de incidentes, es decir, estos pacientes que fueron diagnosticados en el periodo, fue el tema de las radiografías al momento del diagnóstico. Recuerden pues que esto está en los indicadores de consenso, quedó como una buena práctica y como una recomendación de buena práctica también en el consenso, tomar estas radiografías en estos pacientes incidentes, y encontramos que no tienen radiografía de manos el 63.6% de los pacientes, y tampoco tuvieron radiografía de pies el 74.3%. De los que sí se tuvieron esas radiografías, el 81.6% tuvieron radiografías de manos normal, pero un 18.4% tenían alteraciones, y en lo de los pies, el 82.1% fueron normales los resultados de los que sí se tomaron, y el 17.9% pues tenían erosiones. Entonces, pues, importante recomendar y pues tener en cuenta que si quedó ahí como una buena práctica, pues la idea sería que a todos estos pacientes se les pudieran hacer este tipo de evaluaciones y de estudios para evaluar cómo se encuentran esos pacientes en el momento del diagnóstico. Esto, digamos que en términos generales, lo que queríamos compartirles. Sabemos que ustedes tienen muchas observaciones al respecto, y pues bienvenidas todas. Pues finalmente nosotros siempre aprendemos de ustedes, y pues siempre estamos abiertos a todas las recomendaciones que tengan al respecto. Bueno, muchas gracias de verdad, María Teresa, por esta retroalimentación, y yo debo de verdad que hacer si se quiere, mea culpa en nombre de todos los reumatólogos. Yo tuve la oportunidad de asistir a esa reunión, y créanme, queridos amigos y colegas, que hay historias clínicas que francamente, pues la verdad, dejan mucho que desear. Y creo que una de las cosas por las cuales queríamos estar aquí y que habíamos hablado era para hacer como ese llamado de atención, si se quiere darle un nombre, a que seamos un poco más claros, más consistentes, más coherentes con la información de la historia clínica. Miren que la historia clínica es un documento no solamente valioso para la cuenta de alto costo. Créanme que hemos tenido la desagradable fortuna de tener una queja porque a algún paciente le pareció que usted hizo algo que a él no le pareció adecuado. En la historia clínica tenemos el respaldo suficiente, y hay historias clínicas que de verdad no nos van a favorecer en nada. Antes de que de pronto Luis Alberto también tenga algo que comentarnos, hay dos manos levantadas, entonces vamos a tratar de empezar a iniciar ese conversatorio ya en forma bidireccional. Voy a darle primero la palabra a la doctora Aura María Domínguez. Aura María. Andrés, es que no encontraba mi micrófono. Ya lo encontraste. Sí, más vale tarde, pero aquí casi que no lo logro. No, pues agradecerles pues por la información. Entiendo todo el esfuerzo, el trabajo que esto implica, pero pues yo creo que esto también es o sea, hay muchas cosas que dependen de nosotros en el ejercicio. Muchos tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, pero en el día a día también hay factores que no se logran captar en la historia y nos toca enfrentar. Hay problemas con los sistemas, se caen los sistemas, los registros no se pueden hacer en el mismo momento, etcétera. O sea, hay un sinnúmero de factores que en ocasiones se entorpecen como el ejercicio, y pues obviamente lo que se ve finalmente en el resultado no es como todo el manejo de la situación del paciente, del manejo de su enfermedad, del manejo de los medicamentos, de la atención, etcétera.
Este año nos retó a todos en el sistema para poder hacer clinimetrías, nos puso a pensar cómo podíamos tener un poco más control de los pacientes, pero pues obviamente estuvo muy limitado también por las condiciones, no necesariamente por disponibilidad de citas, sino que en ocasiones el paciente por temor no consultaba y no se podía tener ni siquiera regularidad en el suministro de sus medicamentos porque no podían venir o no se podían enviar, etcétera. Y pues obviamente eso pues generó pues dificultades en esto. Pues la idea de nosotros siempre es, tenemos la voluntad y el compromiso de colaborar con todos estos datos. Le gustaría a uno que en ocasiones se revisaran todos los ítems que se tienen allí involucrados, porque hay muchos que la verdad a veces uno dice, pues esto, la depuración de creatinina calculada en el momento pues del diagnóstico a veces es no tenemos en ocasiones toda la información para hacerlo, pero pues yo creo que todos estamos en la mejor voluntad de colaborar. Es una información que día a día va creciendo. Creo que se puede ir puliendo y concertando algunas cosas a modificar. Y pues en esa tónica tanto de nosotros, pues siempre va a haber la mejor voluntad, ¿no? Toda la razón, nosotros siempre tenemos la mejor voluntad. El doctor, bueno, no sé si es el orden, pero vamos a dar la palabra al doctor Javier Ramírez y luego se la daremos al doctor Alvarito Arbeláez. Doctor Ramírez. Buenas noches. Aló, buenas noches. Adelante, doctor Javier. ¿Me escuchan? Aló. Sí, señor, fuerte y claro. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Primero, pues celebrar el espacio. Creo que es importantísimo que podamos tener esta reunión. Ojalá se convirtiera en un espacio periódico para ir sacando todos estos datos con miras a poder mejorar algo que sin duda necesita una mejoría muy importante. Yo quiero llamar la atención en varios aspectos y créanme que de muy buena fe lo hago y con un ánimo de tipo constructivo. No pretendo hacer una crítica por hacerla, sino que a las personas hay que decirles las cosas tal como uno las siente. Desde hace tiempo estoy totalmente convencido que el subregistro en el número de casos de artritis reumatoidea es abismal. Hay datos incontrovertibles que nos indican que la prevalencia de la artritis reumatoidea en nuestro país es mucho mayor. Estaríamos esperando en el punto más bajo por encima de 350,000 a 450,000 pacientes de artritis reumatoidea en el país. Creo que 90,000 es un dato supremamente bajo y hay que irse a mirar cuáles son las causas de ese subregistro tan importante. Yo estoy seguro de varias de ellas. Una es que a la cuenta de alto costo, las EPS no le están reportando todos los pacientes que hay, porque simplemente se han dedicado a filtrar lo que pueda pasar para mandarle a la cuenta de alto costo. Se está volviendo que prácticamente que como la cuenta de alto costo me glosa, me mira, entonces yo le mando a la cuenta de alto costo lo que la cuenta pide para que estén contentos, pero dejan muchos de los pacientes por diferentes condiciones, porque no les hacen los exámenes, porque no tienen las citas cuando tienen que tener. Entonces, obviamente, esa es una de las causas del subregistro tan importante. La otra es que principalmente en el régimen subsidiado, los pacientes con estas enfermedades no tienen chance de que los vean reumatólogo. Sencillamente no, y pasan años y años la gente padeciendo su problema y nunca son vistos por un médico idóneo que les haga un diagnóstico apropiado. Y así me podría extender para explicar el subregistro, que yo creo que vale la pena que sea un planteamiento serio por la cuenta de alto costo para tratar de
llegar a la cifra real de pacientes que tenemos. El segundo aspecto que quería comentar, y alguna vez lo coloqué en el chat, es que ¿quién hace las auditorías? Yo creo que las auditorías de la cuenta de alto costo hay que untarlas de paciente, hay que untarlas de pueblo, de los que hacemos el trabajo día a día, porque yo veo a los auditores, y discúlpenme, no lo hago con el fin de ofender, sino allá sentados en un escritorio haciendo chulitos y mirando, este cumple, este no cumple. Y entonces ahí se pueden equivocar. ¿Por qué lo digo? Mire, yo en el 2007, cuando fui presidente, en ese entonces hablamos y me preguntaban, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para el diagnóstico? Entonces yo en ese entonces, no, pues los criterios celular, podría ser. Pero resulta que ahora le colocaron como la cortapisa para decir que tiene artritis reumatoidea, que cumpla los criterios celular. Y se les olvida una cosa muy importante, y es que primero, desde el punto de vista estrictamente académico, los criterios celular son criterios de clasificación, no son criterios diagnósticos para definir que un paciente tiene tal o cual enfermedad, sino se hicieron para homogenizar pacientes que van a entrar a protocolos de investigación, que después se han ido tratando de adoptar como criterios diagnósticos, es una cosa diferente. Por ejemplo, tengo una paciente que la conozco muy bien, que es una señora que tiene nódulos reumatoideos, factor reumatoideo positivo, anti-CPC positivo y tiene una enfermedad pulmonar intersticial, pero no tiene artritis. Entonces, esa señora, para la cuenta de alto costo, no se cuenta como artritis reumatoidea. Para mí, que soy un reumatólogo de 31 años, que he visto la cantidad de pacientes que ustedes se imaginen, pues para mí sí tiene artritis reumatoidea la señora, con un agravante que como no la puedo reportar como artritis reumatoidea, esa señora se queda por fuera de cualquier tratamiento, porque en la EPS ni siquiera una leflunomida ya le autorizan porque no tiene artritis reumatoidea. Entonces se está convirtiendo en un obstáculo a los enfermos para recibir un tratamiento. La otra parte importante que he visto es que están metiendo a las bases de datos una cantidad de cosas que me parecen que son inconvenientes. Por ejemplo, pedir que los pacientes tengan la tasa de filtración glomerular, por Dios, eso sí me parece a mí una simple creatinina para cualquier médico común y corriente, pero los exigen, y aquí hay una enfermera de una EPS que la tienen vigilando eso, y si usted no le manda, entonces toca pedir una depuración de creatinina, con lo que implica recoger orina de 24 horas para hacer la tasa de filtración glomerular. Eso no está bien, yo no sé quién les asesoró en eso. Que tiene que llevar el valor de referencia de esos laboratorios, porque podría ser que esos exámenes no estén bien o estén mal porque son de diferentes valores. ¿Cuándo? ¿Ustedes se imaginan un reumatólogo con la cantidad de trabajo que tiene metiendo a la historia valor normal del factor reumatoideo de 0 a 8, el valor de las anti-CP menor de 20? O sea, por Dios, eso es un consumo de tiempo supremamente absurdo. Eso lo tienen que modificar, porque eso no permite un flujo rápido y le quita el humanismo que tiene que tener el médico para atender a su paciente, porque está enganchado en un computador, mete una cantidad de datos para suplir a quién. Me pregunto yo, ¿por quién tiene que saber cuál es el valor normal del factor reumatoideo? Entonces y la otra parte que veo yo es que la cuenta de alto costo, por lo que acabé de escuchar, como que le dieron la bendición que los familiaristas sean los que estén viendo los pacientes con artritis reumatoidea. ¿De cuándo acá están autorizando ustedes esa cosa? Ahí mostraron que es el internista o el familiarista. No, señor, desde hace mucho tiempo, cuando yo estuve trabajando con el Ministerio de Salud, se les explicó claramente: el que debe ver un paciente con artritis reumatoidea se llama un reumatólogo. Ese tiene una formación para eso.
porque si no vamos a llegar al cuento de que porque no hay cirujanos generales, entonces las apendicitis las mandamos a operar con el barbero. Y eso no está bien, eso lo tienen que modificar también. En últimas, y para no extenderme más, yo les aconsejaría, sí, que por favor, en estas auditorías y a la cuenta de alto costo, y Andrés que esté ahí, yo creo que debería meterle más reumatología, más clínico, que entre a mirar en qué cosas se van modificando esas bases de datos, porque se están convirtiendo en un problema. Y entonces las EPS, para no reportar pacientes que se los vayan a glosar, pues la fácil, mochan esos pacientes y causando un gran perjuicio a una base de datos que va a ser muy importante si se corrigen estos errores al futuro. Muchas gracias. La doctora Lisbeth creo que tenía algún comentario al respecto de lo que opinaba el doctor Javier Ramírez. Sí, doctor, gracias. Y doctor, gracias por sus observaciones y qué bueno que tenemos este espacio para hacer aclaraciones, ¿sí? Primero, no nos han dado la bendición. La cuenta de alto costo no establece guías de práctica clínica ni protocolos y mucho menos define quién atiende a los pacientes en Colombia, ni cómo. La cuenta simplemente hace un trabajo que fue el que les expliqué anteriormente, pero lo que mostró María Teresa es precisamente eso, que nosotros identificamos en esta información que la mayoría de pacientes están siendo atendidos por médicos generales o por familiaristas, pero no por los reumatólogos. Algo similar nos pasó en años atrás con hemofilia y los pacientes no eran atendidos por hematólogos. ¿Y qué hicimos con ellos? Hicimos la definición de los criterios de los programas de atención de los pacientes con hemofilia. Y el que lidera el programa de hemofilia es el hematólogo. Lo mismo lo hicimos para enfermedad renal y ojalá que pudiéramos hacerlo para reumatología, para que podamos entre todos poder elaborar estos insumos técnicos que nosotros vemos a partir de la información para mejorar el proceso de atención y así pudiéramos establecer que el que lidera los programas de atención debe ser el reumatólogo y no importa que si hay insuficientes reumatólogos como nos pasa con los nefrólogos, el que lo lidera es el reumatólogo, pero por supuesto está acompañado de médicos o de profesionales en ese programa y que imparte las directrices, pero él es el que maneja al paciente, ¿sí? Eso qué bueno que tocó este tema, doctor, porque es uno de los trabajos que pudiéramos adelantar con la asociación en conjunto con todos ustedes y eso sí lo podemos hacer como lo hemos hecho en otras enfermedades. Por otro lado, en cuanto a los pacientes que reportan y no reportan las CPS, sabemos que hay un subregistro. Recuerden que el registro no solamente lo aportan las CPS, sino están todos, el régimen especial, régimen de excepción, está fuerzas militares, policía, magisterio, está también Ecopetrol, las entidades territoriales que aportan a la población pobre no cubierta. Y esos 90,000 pues abarcan todas estas personas, no solamente, todas estas instituciones, no solamente las EPS, pero hay algo muy importante. Para las EPS el mecanismo de incentivos, como esto se trata de recursos, no hay un incentivo ahora que vaya a operativizarse el mecanismo para que los dejen de reportar, porque un paciente que dejen de reportar les significa dinero que tienen que devolver. Entonces, ese incentivo
Lo mismo aplica para cáncer, lo mismo aplica para enfermedad renal, para todas las enfermedades que son objeto del mecanismo de reporte y que esperamos que ya con el mecanismo de incentivos superemos esto. Pero algo muy importante que ustedes tienen que saber es que ustedes reportan la información a la EPS. La EPS, por supuesto, es la responsable del registro nacional que tenemos por esa resolución, pero nosotros tenemos que integrar con otras fuentes de información. Entonces tenemos el estudio de suficiencia de UPC, lo validamos con la base de datos única de afiliados. Ustedes saben que en la base de datos de suficiencia de UPC tienen que reportar estos pacientes sí o sí también, así consuman un solo servicio o no consuman servicio. Entonces hacemos esa triangulación de información y la EPS que lo deja de reportar, nosotros lo tenemos especificado como paciente requerido. Entonces, ahí tenemos la lupa en todo el sistema de salud, por supuesto, quienes no estarían allí, los que no son atendidos ni una sola vez al año y que están considerados como pacientes de abandono, pero que tienen el diagnóstico de artritis y ahí aparecen en la cohorte todos los años. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando decimos estas cosas y que solamente reportan lo que les conviene. No creo tanto y más cuando esto les impacta en un tema financiero. ¿Habrá un subregistro? Probablemente que sí, como en todas, porque no son los pacientes todos atendidos en el sistema de salud, sobre todo los que no están diagnosticados. Y algo muy importante que eso sí debemos tenerlo claro. Una cosa son las estimaciones de prevalencia y otra cosa son las observaciones y censo país que tenemos atendidos en el sistema de salud. Esto nos ha pasado con todas las enfermedades, con todas, en donde la estimación de la prevalencia es un dato, es un número, ¿sí? Pero la observación de la prevalencia son personas. Las estimaciones nos sirven para poder identificar las brechas que pueden haber en un país entre lo que yo tengo y atiendo y en lo que yo espero llegar a tener. Pero ojo, son el peor escenario. Ojalá que nunca lleguemos a tener 350,000 pacientes con artritis, porque estamos hablando de promover la salud y de no tener un sistema solamente curativo, sino ir hacia la prevención. Sí, obviamente hay unas enfermedades que son prevenibles, todas son intervenibles, que son prevenibles, otras no, y otras que no se diagnostican, como probablemente el caso de la artritis reumatoide, donde tendremos una morbilidad sentida, más no atendida. Pero ojalá que no lleguemos a alcanzar todo eso. Con VIH nos pasó lo mismo. Para el año 2015 se había calculado el ONUCIDA tener 270,000 pacientes de VIH y nadie creía que tuviéramos 100,000. Y siempre decían, uy, no, pero es que solamente 100,000, no, eso es que las EPS no lo reportan, no, es que eso las EPS no lo reportan, pero ojo, no era que no lo reportaran, es que estaba mal el cálculo. Hoy en día ellos ya reconocieron y están haciendo unos ajustes de la estimación de la prevalencia porque Colombia no es un país endémico para VIH. Y los recursos que se necesitan para la atención de VIH se lo trasladaron a pacientes que sí tienen un poder de contagio alto y que probablemente necesiten más recursos para la atención de VIH que nosotros. Entonces, lo mismo probablemente pase con artritis. Recuerden que la OPS dijo que el diagnóstico de artritis tendría a disminuir en su prevalencia. Y eso fue un análisis que ellos hicieron juiciosamente con varios países en donde la prevalencia de artritis, en lugar de incrementar, tendría que empezar a disminuir porque también podría haber un sobrediagnóstico. Entonces, son muchos componentes que tenemos que abordar y en ese contexto que ojalá pudiéramos confirmarlos, descartarlos, pero con evidencia y pudiéramos hacer un análisis juicioso aquí en el país con esta información que tenemos para eso. Y por supuesto, doctor, el tiempo que gasta el reumatólogo es súper valioso. Y fue uno de los puntos que usted tocó, que es dispendioso, que eso nos quita tiempo. Claro que sí,
pero están las herramientas para que ustedes no hagan eso. Nosotros creamos la plataforma de interoperabilidad que es SYSCAC. Cualquier software de historia clínica que ustedes tengan puede conectarse a nuestro sistema de información y extrae los datos que se necesitan y ustedes no tienen que llenar ninguna malla, ninguna estructura de validación ni nada y viene directamente de la fuente. Eso lo creamos hace 1 año y medio. Desde el año pasado empezamos a socializarlo con las IPS, porque no es justo que ustedes hagan matrices en Excel donde eso ya es obsoleto. Ya tenemos muchos mecanismos tecnológicos para poder facilitar el flujo de datos y ojalá que ustedes lo puedan usar. Si ustedes nos dicen que les hagamos unas capacitaciones, asistencias técnicas a las IPS, claro que lo podemos hacer. Y que la EPS que tenga contratado con ustedes sepa que ustedes están capacitados es muy importante porque esto facilita el flujo de datos y sobre todo les ahorra tiempo, que es lo que le apuntamos nosotros al sistema de información para que los beneficiados sean los pacientes en la consulta. Entonces, en artritis lo que queremos con el sistema de información es que los diagnósticos sean más precisos, pero que el paciente, por supuesto, logre la remisión y tenga un tratamiento mucho más efectivo y oportuno. Muchas gracias, doctora Lisbeth. De hecho, yo tenía una opinión un poco contraria del doctor Javier Ramírez. Dado los modelos de atención que muchas IPS tienen con las EPS, donde hay un pago por paciente en programa, uno pensaría inclusive que debería haber más pacientes registrados como AR de los que probablemente pudieran ser. Pero bueno, son cosas que solamente con el tiempo y con las auditorías se van decantando. El doctor Álvaro Veláez, nuestro querido secretario de Azorreuma, tenía también una intervención desde hace rato. Álvaro, adelante. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todo el equipo de la cuenta Alto Costo. Gracias por estar aquí. Yo tengo que comentar algo. Primero, pues que yo no he sido ajeno al desarrollo de la cuenta Alto Costo. Desde Azorreuma hace años venimos trabajando en algunas cosas. Yo participé en la definición de los indicadores y creo que se trató de simplificar mucho las variables trazadoras que son importantes, sobre todo para la calidad de los registros. Sin embargo, yo voy a hacer un comentario al respecto. Y es que las EPS han tomado para glosar cuentas de las IPS con respecto a los registros en la historia clínica. Entonces, hay pacientes que aparecen en una IPS por primera vez, pero ya llevan 5 o 10 años de artritis reumatoide, no se tiene datos del inicio de la enfermedad, pero el paciente está en remisión, totalmente controlado. Entonces, ese paciente, si usted llena los datos de BCG o PCR o no sé qué, y si el paciente no tiene punteo articular positivo para ese día, nunca va a documentar que le cumple los criterios de clasificación. Entonces, eso también hay que hablarlo con los aseguradores porque es una mala interpretación de ese escenario y han glosado cuentas y nosotros lo vimos constantemente. Y la verdadera pregunta que yo tenía para esto es que, doctor, usted acaba de mencionar algo que me parece muy interesante, de la interoperabilidad de los sistemas. Nosotros somos responsables del registro de los datos, tal vez no de su captura, pero sí me gustaría saber en plata blanca qué tanto se ha avanzado en la interoperabilidad de esto. Yo estuve en el lanzamiento de la cuenta Alto Costo y SYSCAC hace 1 año y medio aquí en Cali, en representación de Azorreuma, y la verdad, en las 2 instituciones donde trabajo no hemos tenido acceso ni a utilizar la plataforma, ni a poder tener un entrenamiento para ella, o esto no se ha socializado de la mejor manera. Entonces quisiera saber en qué grado de madurez tecnológica vamos con esto y cómo hacemos cualquiera de nosotros para aplicar y poder hacer el piloto de nuestras instituciones para simplificar eso y también aprender de la analítica de datos. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Doctora Lisbeth, mira que esto creo que es un tema que ha pasado desapercibido para casi todos nosotros, es la posibilidad de ir recolectando, ir captando esa información directamente en la plataforma. No podríamos ir pensando en unas capacitaciones generales, unos talleres que nos permitieran a todos utilizar esa plataforma ya en la práctica diaria. Claro que sí, doctor, y pues ahí Luis Alberto me puede ayudar, que coordina todo esto y creo que las cosas están dadas y lo que queremos nosotros es que se usen y que sientan ustedes que apoyamos la gestión, por supuesto, de ustedes.
Ok, muchas gracias, doctora Lisbeth, doctor Fernández, doctor Arbeláez, muchas gracias a todos por este espacio que creo yo es necesario y valioso para todos, para escuchar opiniones y construir de manera conjunta estas herramientas que creo yo que nos benefician a todos. SISCAG es una plataforma que permite que las diferentes IPS recolecten los datos, los suban a una plataforma y que la EPS los consolide con la información que maneja la EPS. Algunas de las situaciones que nos han manifestado algunas de estas IPS es que algunas entidades les solicitan una información que ellos no manejan ni conocen, pero que en el diario ejecutar de sus consultas o de sus actividades, pues las recolectan algunos, pero en otros definitivamente no tienen acceso a ellas. Con SISCAG lo que se plantea es que la persona o la IPS que esté en esta plataforma recabe o recolecte la información que tiene disponible en su prestación. Lo que hizo, eso es lo que debe reportar. Lo que no hizo, lo que no tiene, poniendo un ejemplo, lo que mencionaba el doctor Arbeláez, llega una persona que tiene un diagnóstico de hace muchos años, no hizo el diagnóstico usted, pero tiene alguna evidencia clínica que efectivamente tiene artritis reumatoide y sigue su tratamiento, pues usted le hace las intervenciones que considera oportunas y necesarias. Y eso es lo que usted debe registrar en la historia clínica y eso es lo que debe subir en la plataforma. Y la EPS, que es la que tiene a esa persona afiliada desde hace 10 años, que tenía o le hicieron el diagnóstico hace 5 años y que se lo hicieron en la IPS artritis y tú, entonces él en esa historia de hace 5 años debe tener el motivo de la consulta, cuándo consultó, cuáles fueron las pruebas diagnósticas, debe tener esa historia clínica, pero hoy cuando lo ve el doctor Arbeláez o cualquiera de ustedes, pues es poco probable que tenga esa información detallada y que además que el paciente la recuerde con detalle. Esa herramienta permite que el asegurador compile la historia clínica anterior o previa, la una a la actual, por eso la resolución o la estructura de reporte que se tiene en artritis es inicial, toda la información del diagnóstico y manejo inicial, y el actual. Entonces, en una situación como esta, la EPS es la que debe consolidar toda esa información. Y SISCAG permite hacer eso. Ya tenemos varias instituciones que están, y son, digamos que, de las más grandes en el país, que están utilizando ya la plataforma SISCAG para subir su información por esa plataforma a la EPS. Y de esa forma obvian una serie de procesos administrativos y de horas de trabajo que en general lo deberían hacer pues, las personas administrativas, pero que en algunas instancias lo hace el mismo clínico o asistencial, que pues no es el objetivo. Por supuesto, como mencionaba el doctor Ramírez, no se trata de que un reumatólogo con el nivel pues, de experticia que tiene y capacitación esté digitando información en una base de Excel para reportar. Por eso están las ayudas tecnológicas que menciona la doctora Lisbeth. En este momento tenemos IPS muy grandes con las cuales ya estamos trabajando y ellos están subiendo su información de manera mensual a cada una de las EPS con las que tiene contrato o con las que está trabajando. Entonces, esa plataforma ya está funcionando. Doctor Arbeláez, ¿en qué lugar de Colombia está desempeñando su labor? Yo trabajo en la ciudad de Cali, trabajo en dos En Cali. instituciones, una institución muy grande que es la clínica en Banaco, ahora el grupo Quirón Salud, y trabajo en la clínica de artritis temprana. Ambas tenemos software de desarrollo propio, o sea, in-house, ambas instituciones. Entonces, pues me llama mucho la atención que hoy la doctora Lisbeth mencionó que pues teníamos la posibilidad de interoperar, pero eso yo no lo he visto y estuve dentro del grupo inicial de lanzamiento, del trabajo, pero ha habido un silencio. Yo pues parto del hecho de que las contingencias de la pandemia pues nos han llevado a esto, pero me alegra saber que ya estamos en el grado de madurez, que si yo tengo mis datos estructurados en la historia clínica y tengo otros no estructurados como texto libre y demás, que eso se pueda interoperar. Entonces yo pues pongo mi nombre aquí para que
para que si me necesitan en el desarrollo de los requerimientos mínimos para hacer, sobre todo definir las nomenclaturas que deberíamos utilizar, podríamos trabajar. Yo no sé en estos momentos, por ejemplo, la ley pues, recientemente expedida de interoperabilidad de los sistemas, bajo qué protocolo vamos a trabajar, porque eso también puede influir sobre los desenlaces que ustedes esperen con los registros. Yo me imagino que debe tener por lo menos SNOMED, deberíamos seguir con el CIE 10 y habrán otras cosas que sean de utilidad para nosotros. Entonces yo creo que eso es un llamado a cambiar un lenguaje, un paradigma. Si ustedes necesitan liderar eso dentro de nuestro gremio, cuenten con el apoyo, pero también necesitamos, y como lo dijo Andrés, que haya una comunicación más fluida, porque los responsables al final somos los reumatólogos, que somos los responsables de los pacientes, pero no nos estamos viendo representados como en esos desenlaces que el país está queriendo mostrar sobre la alta carga de enfermedad y los costos de la artritis reumatoide. Doctor Arbeláez, en este momento precisamente estamos desarrollando una interacción con cada una de las EPS del país, en cada una de las cohortes, y estamos estableciendo cuáles son las IPS donde se están concentrando los pacientes. Por supuesto, en todo proceso hay que priorizar. Nos gustaría poderles decir a todos en este momento, ya lo vamos a acompañar en el proceso, pero hemos ido priorizando por las entidades donde se concentra la mayor cantidad de pacientes. Pero hay algunas entidades que han levantado la mano específicamente diciendo, nosotros queremos hacer este proceso y las hemos acompañado. Y la idea es que nosotros, por supuesto, las acompañamos, pero también la EPS las acompañe en ese proceso. Entonces, cuando nosotros estructuramos la red de prestación de cada una de las EPS, vamos a estar contactando a cada una de las diferentes instituciones, el director o el gerente, o si es un prestador independiente. De hecho, el doctor Villota en Pasto, pues que fue uno de los reconocimientos en artritis reumatoide, él está por lo menos en las IPS donde hace en las EPS, perdón, con las que tiene su contrato, está como profesional independiente. Entonces, pues la idea es que podamos en cada uno de ellos lograr ese enlace, esa vinculación a CISCAC para que todas estas inquietudes que tenemos, estas sobrecargas que percibimos y la construcción de una base cada vez más limpia y más que sea un reflejo de nuestra realidad, pues que lo podamos lograr. En eso estamos y seguramente a finales de este mes, de mayo, ya vamos por más de 20, ya llevamos el 57% de las EPS trabajando en este tema. Esperamos que para final de este mes ya tengamos toda la infraestructura de prestación de artritis reumatoide de las otras cohortes y podamos estar trabajando y contactando ya las IPS que pues estén interesadas en empezar a trabajar de esta forma. Algo muy importante, doctor Quintena. Con Banaco ya arrancamos en cáncer. De hecho, desde el año pasado empezamos a trabajar en los protocolos de estandarización y precisamente es una de las IPS en las cuales también reconocimos por su desarrollo, no solamente en el sistema de información, sino porque ya tienen un gran bagaje y experticia en esto. Entonces yo creo que sería mucho más fácil porque eso ya se ha adelantado con el área de tecnología. Estamos trabajando en cáncer, en interoperabilidad en cáncer, y ellos ya tienen varios de los registros cargados, tienen los tableros de control, porque no es solamente cargar la información, sino que ustedes tengan la posibilidad de ver la gestión que tienen estos pacientes a través de unos tableros de control de gestión. Si le hace falta una cosa, si le hace falta otra, y eso es lo que queremos, que ustedes tengan acceso y uso del sistema, y no tiene ningún costo. La plataforma es gratuita. Ni el apoyo, ni las capacitaciones, nada de eso, porque precisamente pues es para la disposición del país y que ustedes se sientan usuarios potenciales de esta información. Aquí esto es uno de los ejemplos que ustedes pueden tener en la plataforma. Luis Alberto se los puede explicar. Toda la data, todo el dato que ustedes registren se va actualizando automáticamente en la plataforma y ustedes pueden hacer el seguimiento y control de cada uno de sus pacientes.
Aquí simplemente es como para mostrarles y viendo el grado de madurez, como mencionaba el doctor Arbeláez, que ya hay unos indicadores que se construyen a partir de toda esta data. Este es IGIA, que ustedes entran a la página web de la cuenta alto costo y pueden simplemente registrarse allí, tienen acceso a todos los indicadores que están definidos en los casos incidentes o prevalentes de oportunidad, diagnóstico, evaluación, pretratamiento, rehabilitación, seguimiento, para que los puedan identificar. Aquí les muestro algunas de las herramientas que tenemos para seguimiento específico de una cohorte. Aquí, digamos que tenemos nosotros pues todos los diferentes aseguradores que reportan a la cuenta de alto costo, donde está la información y podemos tener el detalle y el seguimiento de una cohorte y poder identificar los pacientes que de pronto están siendo intervenidos, pero no se han logrado las metas terapéuticas para tratar de evaluar qué es lo que está pasando con esos casos. Entonces aquí simplemente vemos el total de pacientes. Podemos al dar clic en esto mirar cuáles tienen DAS 28 y cuáles no tienen DAS 28, cuál es ese resultado del DAS 28, los que están activos, pues si están recibiendo tratamiento o no están recibiendo tratamiento, si están recibiendo tratamiento pero aún así están activos, si tienen otros factores de riesgo que aumentan su probabilidad de complicaciones no solo por artritis reumatoide sino por otros. Y podríamos ver, por ejemplo, también qué tipo de medicamentos están recibiendo, específicamente los biológicos, y aquí en este podemos identificar cuál es el que mayor cantidad de formulación tiene, cuáles son los pacientes para poderlos ubicar y de acuerdo a eso mirar si están si están logrando el control de sus metas terapéuticas. Por supuesto, si una IPS está cargando su información, todas estas herramientas pues simplemente le dan el seguimiento a su cohorte sin necesidad de tener que hacer una inversión o hacer unos desarrollos importantes para poder hacer el seguimiento de su cohorte, porque están ya teniendo el cálculo de manera automática de cada uno de los indicadores que hemos definido en el país como trazadores para seguir las cohortes. Entonces, esas son algunas de las ventajas o herramientas que tenemos disponibles y que si los diferentes IPS y prestadores lo acogen, pues van a tener también la posibilidad de tener su data. Muchas gracias. Bien, yo tengo una inquietud y me llama un poco la atención el tema de los incentivos para los prestadores y también para los pagadores. Pero esto no significaría de pronto que se concentrara la atención solamente en ciertas o en algunas IPS, dejando por fuera ciudades pequeñas que de pronto no tienen esa capacidad por el número de pacientes que puede haber o el número de reumatólogos y que inclusive pueden poner en riesgo la estabilidad laboral del colega o de quienes trabajamos en ciudades pequeñas, ya que las EPS preferirían enviar sus pacientes a 2, 3 o 4 horas de distancia en bus, porque eso finalmente a la EPS poco parece importarle para tener esos réditos de una buena gestión por una enfermedad de alto costo como la artritis. Doctor, basándonos en la experiencia que hemos tenido en otras cohortes, por el contrario, lo que hemos visto es que se han fortalecido mucho las IPS en ciudades intermedias o incluso pequeñas, donde precisamente por evitar el desplazamiento de los usuarios a sitios lejanos, bueno, digamos que hay unas condiciones específicas. En el caso de VIH, por ejemplo, una de las condiciones es la confidencialidad y el estigma que pueden tener los pacientes. Entonces ellos en muchas ocasiones prefieren que no los atiendan en un sitio cercano a donde viven precisamente por esas situaciones, y en ciudades medianas o pequeñas, así haya un prestador, algunos de estos pacientes solicitan que no los atiendan allí, así tengan que desplazarse a un lugar lejano de su sitio de vivienda. Pero en las otras cohortes en general, lo que ha sucedido es que se han ido fortaleciendo esas IPS que en principio, si tienen un compromiso con el ejercicio juicioso, como estoy seguro lo tienen todos ustedes, lo que buscan es unir prestadores para lograr redes de atención integradas y buscar apoyo en la misma localidad,
para de esa forma estructurar un programa de atención que les permita lograr las metas terapéuticas. Entonces, por el contrario, yo pensaría que con esta nueva legislación y con estos incentivos, por el contrario, en vez de limitar o de restringir o de perder capacidad o disponibilidad laboral, lo que se puede lograr es mejorarla. Uno de los puntos que mencionaba el doctor Ramírez es que pues no hay muchos reumatólogos en el país y que una de las razones por las cuales algunas entidades o algunas IPS delegan o se apoyan para hacerle el seguimiento o el tratamiento incluso a las personas con este tipo de diagnósticos son los internistas o los familiaristas, precisamente por esa limitación que hay de reumatólogos. Entonces, cuando empezamos a tener este tipo de incentivos en las otras cohortes, lo que hemos visto es que programas liderados por reumatólogos han empezado a conformarse para lograr tener una mayor oportunidad, mejorar todos sus procesos de seguimiento de las guías de práctica clínica o las recomendaciones generales para que de esa forma también los estándares de calidad vayan mejorando y puedan ofrecer un portafolio adecuado pues a las necesidades que se plantean en el país. Entonces yo por el contrario creo que estos incentivos hacen que primero se fortalezca todo el subregistro que puede estarse presentando ahorita, se mejoren todos los procesos de atención y oportunidad para las diferentes pues, condiciones que en este caso contempla la artritis reumatoide y que, por supuesto, genera todavía una demanda mayor de la experticia que tienen ustedes como reumatólogos porque pues es necesario, no hay muchos, entonces creo yo que eso lo fortalece. Muchas gracias, doctor Luis, un placer verlo después de mucho tiempo. Bueno, no sé si haya más preguntas entre todos los colegas asistentes, ya para ir como cerrando nuestro conversatorio. Creo que es una gran oportunidad para que sea solamente el primero de quizás de muchas otras reuniones donde podamos ir aportando y resolviendo inquietudes. Este es un espacio que se buscó, dadas las muchas dudas, las muchas a veces quejas, por decirlo de alguna manera, o inconformidades que muchos algunos manifestaban, así que es el momento para que aprovechemos estos minutos que está la doctora Lisbeth, que está el doctor Luis Alberto y que está María Teresa para que ellos nos puedan resolver esas inquietudes que tenemos. Aura y después Álvaro, primero las damas, Álvaro. Ahora. Gracias, Andrés. Lo que pasa es que el año pasado yo sí asistí a la presentación que nos hicieron de IGIA y de CISCAC y yo hice la solicitud para poder familiarizarme, como empezar a mirar cómo era la plataforma, pero el correo que nos dieron, yo envié la solicitud, mis datos y me dijeron que tenía que pedirle permiso a las IPS o a las instituciones en donde yo estaba, que eso no lo generaban a una persona pues a mí. Entonces, pues la verdad, uno con el día a día, eso después a mí se me olvidó y no volví a insistir, pero no es fácil el proceso, o sea, no es tan claro ni tan asequible en este momento si uno simplemente quiere entrar a mirar la página. No fue fácil en ese momento cuando hice la solicitud. Doctora, ahora discúlpeme, cuando se refiere a la página web, ¿es para hacer consultas o para No, solicitar este tipo de capacitación? no, fue para conocer la plataforma para ir haciendo el registro en vivo de los pacientes que yo veía en consulta. Ah, ok, ok. Sí, es diferente. O sea, la plataforma para el acceso no tiene un acceso libre. O sea, no, la página web de la cuenta de alto costo, cualquier persona entra, registra su clave y puede mirar la información. Pero ya para el registro de información o subir información, sí se necesita, por supuesto, de unos permisos, de unas aplicaciones específicas para que se pueda subir por todo el tema de confidencialidad y seguridad de la información. Pero, por supuesto, doctora, si usted es una profesional independiente, pues puede usted darnos sus datos o si trabaja en una IPS en particular, pues tomamos el dato pues trabajamos y hacemos todo el proceso. Claro, yo mandé los datos, pero nunca obtuve respuesta y después a mí ya se me olvidó.
Entonces, pues, si no lo cogemos así, pues, digamos, en caliente, cuando está uno como que ve la perspectiva del trabajo y lo que se puede hacer, pues en el tiempo se van enfriando las cosas y la verdad no es fácil que uno vuelva a enrolarse. Entonces, yo creo que, pues, entiendo que se requieren esos permisos, pero por lo menos una comunicación fluida en la cual uno pueda decir y sentirse que le están respondiendo, porque uno manda el correo y nadie le responde. Hasta hoy, me acordé hoy que había mandado ese correo hace 8 meses, no sé, cuando hicieron la presentación. Gracias. Gracias, Aura María. Estoy seguro que tus correos serán respondidos a la mayor brevedad posible. Alvarito. En el término de la distancia, como dirían las citaciones de la Fiscalía. No, que entonces, pues ya ahorita se me adelantó un poquito con ese comentario y yo creo que pues Andrés, usted puede estar de acuerdo, me parece que aprovechemos esta coyuntura, o sea, yo creo que podemos hacer una convocatoria desde la Asociación Colombiana de Reumatología a todos los asociados bajo una directriz de ustedes de qué se necesita. Primero, pues como para acceder a la página y ser solo observadores si queremos ver la tendencia de la artritis en el país. Segundo, qué se necesita para entrenarse en estos sistemas, si se puede hacer a título personal o tiene que ser dentro de la institución que se elabora y poder nosotros empezar a cambiar el lenguaje también. Yo creo que si ustedes nos colaboran con eso, probablemente la difusión de la información que ustedes tienen para compartir lo podemos hacer más fácil a través de nuestros canales oficiales y de pronto que eso les permita a ustedes también mejorar las personas que están haciendo los registros y que la calidad del dato, que al final es lo más importante, pueda servirnos para que en un futuro inmediato podamos tomar mejores decisiones. Gracias. Bueno, Alvarito, muchas gracias. Sí, yo creo que hay mucho por trabajar y va a depender del entusiasmo de todos, de que ese trabajo llegue a feliz término, que no se pierda el entusiasmo. Bien, ya en los últimos minutos creo que podemos dar un par de intervenciones más corticas, puntuales, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Doctor Javier, creo que quiere hacer un comentario también muy breve. Doctor Javier, adelante. No, yo quisiera que quedáramos en algo a ver si se pueden mejorar las cosas. Mire, pedir que en la historia clínica queden los registros de los exámenes de laboratorio con los valores normales de cada registro, eso es un exabrupto, eso hay que corregirlo. También hay que corregir que se pida para todos los pacientes la tasa de filtración glomerular, no está bien. Tercero, vamos a seguir exigiendo, por eso les da ese 9% de diferencia cuando miran la incongruencia con el diagnóstico, porque es que los criterios EULAR, la sensibilidad y la especificidad no son del 100%. Esos a duras penas llegan al 90%. Luego hay un 10% o usted los clasifica mal. Una persona tiene lupus, le llena los criterios de artritis reumatoidea y lo clasificó como artritis reumatoidea. Lo contrario también es válido. La sensibilidad y especificidad no es el 100%. Entonces, eso es algo que lo tienen que mirar. Y por último, yo quería decirle a la doctora Lisbeth, con todo respeto, tiene mucha mayor probabilidad que el dato de los 90,000 pacientes esté errado a que los estudios de prevalencia, por lo menos el que se hizo en Colombia, que ha sido el más grande del país, que lo hizo la asociación y que está en consonancia con todo el mundo. ¿De dónde vamos a sacar que los colombianos somos una raza diferente, que tenemos una incidencia, una prevalencia de AR diferente a todo el mundo? Pues eso a mí no me cabe en la cabeza. Por Dios, créanme, hay que abrir la mente y mirar a ver dónde es que está el problema. La prevalencia hecha en todos los países del mundo. No miremos Colombia porque aquí nos quedó mal hecho el de nosotros. Pero miremos en la prevalencia del resto del mundo y por qué la diferencia entre nosotros.
Entonces, yo eso necesito, o no sé si la doctora tiene una explicación, pero yo creo que captar pacientes, es decir, yo tengo, claro, usted tiene los pacientes, pero le faltan pacientes que deben estar en algún lado. ¿Dónde están? Ahí hay que tener la mente abierta para poder resolver esa inquietud, porque cuando uno mira las prevalencias 0,9, 1% en Europa, en Asia, en Estados Unidos, están por el mismo lado los países latinoamericanos, los que han hecho la misma cosa, y nosotros con una diferencia abismal, es que es abismal. Entonces ahí hay que ponerse ojo, o hagamos un estudio, porque tenemos que saber por qué los colombianos tenemos esa diferencia tan grande. Gracias. María Teresa. Sí, gracias. Quería comentarle al doctor Javier que si bien es cierto, como les comenté, hemos venido evolucionando en el registro, en la información y en la validación. Nosotros en este momento no estamos teniendo solo en cuenta el tema de los criterios EULAR para la confirmación del diagnóstico. También tenemos en cuenta por la cronicidad de la enfermedad, no solamente los EULAR, sino también, sabemos que los criterios EULAR son temas de validación y evaluación de la enfermedad, pero también tenemos en cuenta todos los criterios ACR del 87, porque son enfermedades muy crónicas, pero lo más importante y lo que más validamos es el tema de los hallazgos que estén descritos en las historias clínicas. Darle también la tranquilidad de que cuando nosotros tenemos dudas o inquietudes, inmediatamente llevamos esos casos al comité de expertos para que ustedes sean los que definan si ese caso en realidad debe permanecer en la corte o no. Eso por un lado. De otra parte, también aclarar que nosotros no exigimos el registro de laboratorios con valores de referencia ni nada de eso. Lo que nosotros consideramos, y lo hemos también hablado en diferentes espacios, no solamente para artritis, sino en las diferentes cortes, es la importancia de la interpretación de los exámenes de ustedes como especialistas, pues para poder tomar las diferentes conductas con sus pacientes. Y eso es lo que nosotros queremos ver como o evaluamos también en las historias clínicas. En cuanto a la tasa de filtración, ustedes saben que se quedó como una recomendación tomarle unos exámenes previos a los pacientes cuando van a empezar sus tratamientos con sus medicamentos por los riesgos que tienen estos pacientes. Entonces, digamos que no es que vayamos tan al punto de que tiene que quedar totalmente registrado, porque digamos que ese no es el deber ser, ni tampoco nuestra indicación es que tiene que cumplirse de esa manera, sino simple y sencillamente es evaluar cómo tener la tranquilidad, yo creo que entre todos, de que la información esté registrada de manera adecuada en la historia clínica, es básicamente eso. Doctora María Teresa, muchas gracias. Bueno, ya para terminar entonces, doctor Marlio, tu inquietud, por favor, brevemente, gracias. Gracias, Andrés. Buenas noches a todos y a la doctora Lisbeth. En el momento de la introducción de la doctora Lisbeth nos hablaba de que una de las variables o objetivos de la cuenta de alto costo era evaluar la magnitud, la tendencia y el acceso. De todo es sabido que el acceso en este momento de los pacientes con poliartralgias en Colombia pues es muy limitado, ¿sí? Y en ese sentido, muy seguramente, como lo planteó, teniendo en cuenta la experiencia con otras patologías, cuando se implementen los programas para artritis reumatoidea, muy seguramente esa situación vaya a mejorar. Yo tengo una experiencia en ese sentido y efectivamente cuando se implementan esos programas, lo que uno más ve, el fenómeno predominante es que hay un subregistro de los pacientes, en este caso con artritis reumatoidea. También se ve el otro fenómeno que es el sobrediagnóstico y que en algún momento esos pacientes, como lo comentaba ahorita Javier, posiblemente van a tener otro tipo de enfermedad, lupus, etcétera, etcétera. Pero lo que uno debe esperar es que hay más un subregistro de la enfermedad que un sobreregistro. Y en ese sentido es importante
mejorar el acceso. Cuando uno ve en estos momentos, algunos aseguradores pueden tener actividades o procesos similares a un programa, pero definitivamente que yo sepa no están dirigidos por los reumatólogos. Y esto es un llamado a los colegas porque en determinado momento nosotros vamos a tener que asumir esas posiciones dentro de los aseguradores, porque si no, ¿quién? O sea, eso es algo que realmente nos corresponde a nosotros como reumatólogos, como expertos en la patología. Entonces es algo que nosotros debemos ir pensando como reumatólogos, como especialistas que somos. Entonces, y lo otro que de pronto quería preguntarle a la doctora Lisbeth es, teniendo en cuenta estas cosas, ¿qué estrategias, por ejemplo, han pensado para mejorar el acceso, además de la que ya se planteó del programa, de implementar unos programas? No sé si haya otros procesos que se puedan implementar. Muchas gracias. Bueno, Mario, muchas gracias por su intervención. Bueno, creo que ya es tiempo de irnos a descansar. Ha sido un día largo, creo que ha sido 1 hora y media donde hemos podido expresar algunos comentarios, algunas cosas para trabajar en el futuro. No sé si la doctora Lisbeth quiera darnos sus últimos mensajes. Sí, doctor. Efectivamente, pues podemos hacer de las herramientas que ustedes necesiten y que nosotros consideremos que sean necesarias. Por ejemplo, los criterios para los programas o los contenidos mínimos del programa, yo creo que es uno de los más importantes que debemos fortalecer y que debemos construir. Pero también hay otras herramientas para profundizar, por ejemplo, el proceso de atención de artritis reumatoide, tener más claridad. No es una guía de práctica clínica, porque sé que están trabajando en la guía de práctica clínica y la guía de práctica clínica es un insumo vital para nosotros. Esa la hacen ustedes. Lo que nosotros hacemos son herramientas para fortalecer la gestión administrativa. Entonces, creo que tenemos una oportunidad para poder construir un plan de trabajo que sea de beneficio para todos como sistema de salud, no solamente en el ámbito clínico, sino que al contrario, se articule con esa gestión administrativa y podamos tener esas dos para poder fortalecer lo que llamamos la gobernanza en los procesos de atención. Esto es muy importante, así como, por ejemplo, lo hicimos con cáncer, lo estamos trabajando con mieloma múltiple, para el tema de presupuestos máximos, en donde necesitamos tener herramientas que nos permita evaluar y monitorear mejor la gestión de los aseguradores y los prestadores, pero que sobre todo pues vayan, como siempre les insisto y les digo, en beneficio de los pacientes. Entonces, estaríamos supremamente dispuestos a trabajar en aquellas herramientas que por favor puedan potenciar esa gestión y que la podamos construir entre todos. Creo que es el paso más importante que podemos sacar de acá, y también la información. Los sistemas de información son imperfectos. No hay ningún sistema de información perfecto, ninguno, ¿sí? Y como decía el doctor, claro que es de nuestro interés el indagar más allá de cuántos pacientes tenemos en Colombia, y nuestro propósito no es competir ni decir tenemos una prevalencia del 1%, del 5%, no. Esto va más allá de eso, es no solamente saber cuántos pacientes hay, sino lo que les digo, lo que más nos importa a nosotros es cómo están siendo atendidos los pacientes. Esa es nuestra misión en el sistema, de poder monitorear el proceso de atención de los pacientes y poder que la información revele lo que está pasando para poder intervenir con base en hechos y datos, ¿sí? Y que esos datos que tenemos se interpreten bien, porque es que no solamente el dato es lo que nosotros generamos, sino lo que nos importa es escuchar a los reumatólogos, a los pacientes, al ministerio, a la superintendencia, a las EPS, a los prestadores, y tener una concertación, porque si nos la pasamos echándonos culpa para un lado y para otro, pues no vamos a sacar adelante nada.
y ninguna política se da y sobre todo ningún sistema de salud va a poder avanzar si seguimos en estas contradicciones o trabajando cada uno por su lado o en un camino diferente. Aprovechemos lo que tenemos, trabajemos con lo que hay, mejorémoslo, construyamos más herramientas que nos puedan ayudar a potenciar este proceso de atención de estos pacientes que son una prioridad importante, no solamente por la carga económica, sino social, que es lo que nos interesa, y sobre todo ustedes sean usuarios de la información que se genera. Sabemos que no es perfecta, pero es un insumo importante, es un insumo valioso y queremos construir con ustedes y fortalecerlo en el camino. Por supuesto que estamos abiertos a las mejoras que se tengan que hacer en la resolución, en las variables. Ese proceso lo hemos hecho con todas las enfermedades y creemos que es un buen punto de partida, no solamente tener el convenio con la asociación para los temas de investigación, sino al contrario, para todo esto que ustedes identifican como una necesidad y que no solamente va a beneficiar a ustedes y facilitarles las cosas, sino a todos. Muchísimas gracias, doctora Lisbeth, por su tiempo. Me dicen aquí como dicen, por el interno que el doctor Alfredo Barros tenía la mano levantada hace tiempo. No sé si Alfredo quiera aportar algo ya para terminar. Alfredo. ¿Me escucha? Ahora sí. ¿Me escucha? Sí, señor. Bueno, Andrés, doctora Lisbeth, muchas gracias por toda la información. Ha sido pues muy, muy explicativa, muy bien. Y Andrés, hay una duda, ¿te acuerdas que yo te estuve comentando? Es que la responsabilidad del DAS 28 es de nosotros los reumatólogos. Más sin embargo, X instituciones, no sé cuántas en el país, pretenden que enfermeras jefes u otro tipo de personal haga el DAS 28. Entonces, no sé hasta dónde eso sea aceptable y yo pienso que eso de alguna manera nos está afectando a nosotros los reumatólogos, porque es que cualquiera puede llenar una historia clínica, mete todos los datos y ya listo, se acabó. Y las consultas que serían cada 3 meses ya no serían cada 3 meses. Las haría el reumatólogo cada 6 meses, un año. Yo creo que eso va directamente en perjuicio del reumatólogo en su ejercicio. Yo creo que la responsabilidad debe ser, del DAS 28 debe ser totalmente al reumatólogo, porque a veces si a nosotros decimos, bueno, y esta articulación está inflamada, está dolorosa, en fin, a veces tenemos alguna dificultad. Entonces, como que alguien venga a hacer un DAS 28 sin entrenamiento, sin nada, a reemplazar a un reumatólogo, no sé, doctora, quisiera que usted me diga hasta dónde la cuenta de alto costo permite eso y si eso está aceptado. Doctor, como les decía María Teresa, pues nuestro objetivo es verificar en la historia clínica la información que está. La información de la historia clínica viene firmada por el médico tratante, ¿sí? Entonces, nosotros confiamos en que la historia clínica, como es un documento legal y está firmado por el médico tratante, lo aplique el reumatólogo en el caso en donde identificamos que es un reumatólogo. Pero pues se nos saldría de las manos cuando identificamos que probablemente sea un médico general o otro tipo de profesional que hace el diagnóstico o hace la atención del paciente, porque por eso precisamente les decimos que los programas de atención se deben liderar desde la reumatología y que ojalá podamos establecer esos criterios mínimos para que las EPS puedan tener esa herramienta y decir, estos son los criterios mínimos que debe tener un programa y lo debe liderar el reumatólogo para que, por supuesto, en la historia clínica y en su conjunto, quien haga el análisis, interpretación, diagnóstico, plan de tratamiento, etcétera, pues sea el reumatólogo. Eso no significa, como les digo, que en todas partes vaya a haber un reumatólogo, porque no tenemos en todo el país, pero sí como hicieron, por ejemplo, en nefrología, y como les he dicho que en hematología lo hemos tratado de lograr, ya nos falta poco, y es que el médico
reumatólogo o especialista lidere su programa y sea el que coordine la atención con los demás, pero quien responde o responsable de la decisión médica es el reumatólogo. Doctora, pero hay situaciones en que creo que ya las firmas están ahí preestablecidas, que son firmas digitalizadas que aparecen. ¿Cómo controla? Es una situación difícil, es difícil realmente, y para mí es preocupante, porque yo no sé en cuántas situaciones de esas ya se hayan dado, en la que el reumatólogo aparece firmando cuando realmente no ha hecho pues el DAS 28 u otras situaciones que sean en la historia clínica. Es una situación que yo creo que debe ponernos alertas a todos los reumatólogos. Sí, por supuesto. Alfredo, muchas gracias. Creo que eso sería ya un tema de pronto para que el reumatólogo a quien están suplantando en su trabajo, pues tome las medidas y haga las denuncias respectivas, porque si están usando la firma suya para avalar un trabajo que usted no ha hecho, pues claramente es un delito de suplantación. Bien, no, yo me estoy refiriendo desde un punto de vista general, ¿sabes? Es que no estoy particularizando, pero yo creo que son cosas que uno pues debe tener en cuenta a futuro, o no sé si ya están sucediendo. Ok, listo, pero sí, es un tema para revisar también. Bueno, doctora Lisbeth, doctor Luis Alberto, doctora, tengo Alzheimer, Dios mío, doctora María Teresa. Eso se llama ya hipoglicemia. Les agradezco, ¿verdad?, muchísimo el espacio, el haberse tomado el tiempo de escucharnos, de contarnos un poco el porqué de la cuenta de alto costo, que tengamos abiertos canales de comunicación hacia un futuro. Indudablemente hará que esa cohorte, que es invaluable, sea cada vez más valiosa y podamos usarla para los fines que de pronto muchos tienen en mente de investigación o incluso simplemente para ver cómo van nuestros pacientes en el día a día. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden que esta charla, este conversatorio quedó grabado para después, si alguien lo quiere o quiere recomendárselo a alguien para que lo vea. Y les aseguro que en próximas semanas estaremos nuevamente con noticias de la cuenta de alto costo, porque hay muchos proyectos y muchos trabajos que podemos hacer aún juntos para seguir fortaleciendo ambas instituciones. Muchas gracias a todos. Que tengan una feliz noche, llenos de paz, que la situación mejore para todos y con mucha salud. Doctora. Bueno, a ustedes. Muchas gracias. Feliz noche. Mil gracias. 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 Chao, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.